bases de datos en Hadoop más. Tema 1, Hive SQL. Tema 2, HBase no SQL. Tema 3, Impala SQL. Tema 4, Scoop movimiento de datos. Tema 1, Hive SQL, que en su traducción también se lo conoce con el nombre de colmena. Es una base de datos que se implementa utilizando MapReduce sobre el Hadoop File System, de manera tal que Hive trabaja sobre YARN y este a su vez accede a los diferentes nodos de datos que permite el HDFS. Hive tiene una arquitectura muy interesante. Primero que todo, permite tres formas diferentes de conexión entre las dos más populares, que son el JDBC y el ODBC. A su vez mantiene un Metastore Server, que es una base de datos en la cual se graban los metadatos. La sincronización con los archivos en la cual se encuentra almacenada la base de datos lo hace por medio de operaciones MapReduce que invocan directamente al HDFS, de manera tal que el SQL es convertido en una operación MapReduce. Para un usuario programador, trabajar en Hive es muy sencillo. Solo tiene que recurrir a la creación de tablas como se lo hace en el SQL tradicional. Este es un ejemplo para hacerlo. Create external tables is not exit de la tabla cars. En este caso estoy teniendo varios campos como name, miles per gallon, cylinders, displacement, horsepower, weight and length, accelerate, years y origin. Cada uno de estos campos posee un tipo de dato como string, int, decimal o chart o date. Finalmente, aquí se especifica qué tipo de delimitador va a tener el archivo y cuáles van a ser las características del archivo, que en este caso va a ser separado por coma, y en qué parte se encuentra ubicado el archivo, de forma tal que Hive está utilizando al archivo que se graba en HDFS, que puede ser en un formato CSV, y luego que la tabla sea creada se la puede invocar utilizando una operación de SQL como el select. Recuerden que las operaciones que se hacen sobre Hive son básicamente de lectura, no se permiten hacer operaciones de escritura. Tema 2, HBase. HBase es una base de datos no SQL que trabaja sobre una implementación HDFS. La base de datos HBase es una column family. ¿Qué significa esto de aquí? Yo puedo tener una tabla, como se muestra en el gráfico, y a su vez defino primero un column family. Y dentro del column family puedo yo dinámicamente asignarle columnas, que son en este caso las famosas Q que están aquí. Entonces, por cada una de estas columnas va a existir una columna asignada dinámicamente dentro del column family. Lo único constante va a ser el número de column families, pero no el número de columnas. Esto puede ser variable y deben ser predeterminadas antes, de manera tal que la agrupación de columnas es lo que estructura a este motor de base de datos. No tiene una secuencia de sentencias, operaciones de SQL, porque es no SQL. Una de las limitaciones es que el column family no pertenece al SQL y es por eso que se lo clasifica en ese modelo. Continuando con el HBase, vamos a ver cómo se crea una tabla, cómo se ponen los datos y cómo se obtienen los valores en el lenguaje de HBase. Para esto usted tiene que acceder por medio de consola al HBase dentro de su sistema de Hadoop. Vamos a crear la tabla, utilizamos la operación create, en este caso va al primer argumento que tiene que ver con el nombre de la tabla y a partir del segundo argumento se van a especificar
los column families. Segundo es cómo se ponen los datos. En este caso yo quiero poner los datos de un cliente y las columnas se van a poner por column family separados por 2 puntos. En el ejemplo de la lámina tenemos en la primera línea put clientes R1, localización 2 puntos ciudad, en el caso de Madrid. R1 hace relación a un identificador, el identificador del cliente, el código. Vamos a la línea 2, el put cliente R1, personal 2 puntos nombre, del caso de Oscar. Y si hacemos un put 3, cliente R1, personal 2 puntos de edad, 28. Fíjense ustedes que aquí hay 2 column family, que es localización y personal. Dentro de localización solo tenemos una columna que es ciudad, y dentro de personal tengo 2 columnas que son nombre y edad. Para obtener un query que me saque el resultado de clientes, yo utilizo el comando get cliente con R1 y luego especifico qué columna es la que voy a obtener. Por ejemplo, personal 2 puntos de edad. De esta manera puedo sacar los resultados de cada columna. Tema 3. Impala SQL. Impala es un motor de base de datos que trabaja sobre HDFS sin que se existan operaciones de MapReduce, que era el caso de HBase y de Hive, estudiados anteriormente. Impala también permite interactuar por medio de JDBC y ODBC y de otras bases de datos, como el caso de Hive, integrarse con este tipo de motor de base de datos. Tiene un Query Planner, un Query Coordinator y un Query Execute Engine para las operaciones de tipo SQL. Tema 4. Scoop, movimiento de datos. Existen 2 tipos de movimientos a estudiar por medio de la herramienta Scoop, una que es el import y la otra que es export. En la lámina vamos a encontrar las operaciones de import, en la cual desde una base de datos se extrae una tabla o un conjunto de tablas y luego son movidas hacia las operaciones que se encuentran dentro del HDFS para que se ubiquen en los diferentes data nodes que estén formando el clúster de Hadoop. Estas operaciones las realizan por medio de operaciones de mapeo para que se puedan realizar las operaciones de scoop job, que finalmente llevarán a la creación de los archivos en el sistema de HDFS. En el lado derecho usted va a encontrar la operación de import, en la cual se ubica el connect, el username y la tabla a la cual voy a hacer referencia para ser extraído, como también la ubicación a la cual quiero dirigir los archivos. Si usted se va al directorio que se crea, va a encontrar un conjunto de archivos que es lo que Scoop deja como resultado de esta operación de importación. Para exportar, Scoop utiliza operaciones de map que se van a ejecutar dentro del HDFS por medio de yarn, de manera tal que los datos que se encuentran en el directorio de origen sean movidos y recreados dentro de la tabla destino en la base de datos relacional. Si vemos el código que se encuentra en el lado derecho, va a notar que ahí está el comando scoop export con un conector, con un user, el nombre de la tabla que va a ser destino y el directorio a exportar dentro del HDFS.